charla en 4 grandes bloques, que es, en primer lugar, un breve repaso histórico para contextualizar el trabajo el trabajo del gobierno del MAS hasta el golpe de Estado. Un segundo bloque que es el inicio y desarrollo de la crisis político-institucional que se vive en Bolivia desde que se inicia en Bolivia en octubre de 2019, noviembre de 2019. Un tercer bloque que son las elecciones, esas pinceladas sobre qué pasa en las elecciones de octubre de este año, del 18 de octubre. Y un último bloque que tiene que ver con los retos a futuro de la situación en Bolivia. Ese breve repaso, ¿por dónde hay que comenzarlo? Bueno, pues lo fundamental es definir de dónde viene el MAS. El MAS que triunfa en 2005, aunque venía ya unos años presentándose a las elecciones. De hecho, se funda en 1997 como Movimiento al Socialismo y PSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. Es curioso el origen porque el MAS nace de una escisión de izquierda de Falange Socialista Boliviana, es decir, de un partido de extrema derecha que acoge en su seno sectores de izquierda por esos devenires extraños de la historia política y acaban fundando el Movimiento al Socialismo, que es, digamos, quien presta la sigla a este movimiento que lidera Evo Morales junto con las organizaciones sociales. Cuando triunfa en 2005, que es el primer gobierno de Evo Morales, asume en enero de 2006, hay que recordar que es la primera experiencia histórica después del ciclo entre el 82 y el 85 en el que gobernó la Unidad Democrática y Popular, en el que se pudieron desarrollar ciertas políticas de izquierda bajo la presidencia de Hernando Siles Suazo. ¿Por qué gana? ¿Cuál es qué pasa en 2005? Bueno, en 2005 es el corolario de un proceso que es denominado el ciclo rebelde y que viene caracterizado por las luchas de los movimientos sociales por demandas concretas que derivan en la conformación de un bloque de poder, de un bloque popular conformado por los sectores campesinos e indígenas y la izquierda urbana que llega al poder en 2005. ¿Cuál es ese ciclo? ¿Por qué viene marcado ese ciclo? Viene por la guerra del agua, en primer lugar, en Cochabamba, en el año 2000, frente a los intentos de privatización del agua. Se pone en pie una lucha desde los movimientos sociales que consiguen parar esa privatización y la guerra famosa del gas de 2003 en el Alto, porque se quería vender el gas a través de los puertos de Chile, que como sabemos todos y todas, pues tiene un enfrentamiento histórico con Bolivia a partir de la guerra de finales de mediados del siglo XX. Bolivia pide el acceso al mar, Chile, digamos, se quedó con una parte de la costa que le correspondía a Bolivia, que era parte del territorio boliviano. Estas privatizaciones, tanto la del gas como la del agua y estas medidas antipopulares, son posibles gracias al decreto 21060 del año 85, en el que los gobiernos neoliberales pues vendieron el país en este marco de los programas de ajuste estructural que el FMI recetaba a toda América Latina en ese momento. En 2005 el liderazgo de Evo Morales se consolida, es el presidente de la coordinadora de las 6 federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, que son las organizaciones sociales más fuertes del país por su capacidad, su demostrada resistencia frente al imperialismo yanqui, porque fueron los que sufrieron la política antidroga de la DEA y de la CIA en Bolivia, que pasaba por arrasar todo el proceso de resistencia social, y ahí las organizaciones del Trópico de Cochabamba fueron quienes encabezaron la resistencia popular. Estaban presididas por Evo Morales. Evo Morales ya era diputado en 2005. Presentan esa dupla de la mano de Evo Morales, que es el liderazgo indígena, y García Linera, el liderazgo político estratégico a largo plazo, y triunfan. El MAS es una conformación que en cierta forma se asemeja a lo que podría ser el Partido Laborista inglés, en tanto en cuanto la militancia individual, aunque existe, no es la fundamental.
se milita, se es parte del MAS a partir de la pertenencia en las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las organizaciones que conforman el MAS, que conforman el Pacto de Unidad, que es la base social del MAS. Bueno, estoy intentando hacer un repaso rápido para digamos, dar esa imagen global, pero la propia configuración del MAS da para una charla entera porque es un instrumento político muy peculiar desde nuestra visión de aquí. Lo fundamental del MAS es que recoge toda la base social organizada, campesina, indígena, izquierda urbana, que ha sido y es el sustento del proceso político de cambio que se ha vivido y que se vive en Bolivia. Y que está caracterizada por el hiperliderazgo de Evo Morales. Es decir, luego vamos a ver qué pasa a partir de estas elecciones y cuál es el nuevo escenario, pero el liderazgo de Evo Morales es indiscutido. Además, ha tenido una cualidad y es que ha permitido, digamos que él representa la síntesis de las contradicciones internas que vive no solo el MAS, sino que el MAS y sus alrededores, es decir, el bloque hegemónico en el país, campesino, indígena, izquierda urbana, insisto, esas contradicciones Evo Morales ha conseguido sintetizarlas, sistematizarlas y darles salida, vehiculizarlas. ¿Siempre de la mejor manera? Bueno, es una cuestión que ahora vamos a ver cuando llega la crisis en 2019, que en buena parte viene determinada por la forma en la que se han gestionado esas contradicciones. Pero, no obstante, así ha funcionado entre 2005 y 2019. Y un breve repaso de los gobiernos del MAS. Bueno, pues es que entre 2006, que es cuando asume en enero de 2006, hasta noviembre de 2019, que son cuando se producen las elecciones y el golpe de Estado, es que la hegemonía se ha construido sobre el apoyo de las bases campesinas, indígenas e izquierda urbana. Estos tres componentes, principalmente el campesino y el indígena, porque la izquierda urbana ha sido residual y lo que ha hecho ha sido sobre todo proporcionar cuadros al proceso político. El proyecto político campesino, hablando en modo muy grueso porque tiene muchos matices, y el proyecto político de las organizaciones indígenas tiene muchos elementos de contradicción. Desde la gestión del territorio, renovación de mandatos, cosmovisión, y esa tensión se ha mantenido permanente en el bloque de poder. Además, facilitado porque en el otro lado, en la derecha, no había un proyecto alternativo que pudiese poner en duda el poder por parte de Evo Morales y del MAS. Por tanto, esas tensiones se han mantenido y ha sido uno de las causas de por qué el golpe de Estado triunfó con tanta rapidez, como luego podemos ver. Hay dos elementos claros, positivos, de los 14 años de gobierno del MAS y de Evo Morales, y se ha producido una mejora objetiva de las condiciones de vida de la población. Ha habido una gestión de la economía sin hacer grandes transformaciones, ni mucho menos, ni socializando medios de producción, ni nada que se le parezca, pero sí que se han hecho políticas de carácter redistributivo basadas, aprovechando y utilizando bien pues un periodo de precios de materias primas muy altos, sobre todo petróleo y gas, que son las dos principales materias primas que Bolivia exporta y que, desgraciadamente, nos ha hecho una transformación de la matriz productiva que permitiese pues, proporcionar mayor valor agregado a esa producción de materias primas, pero aún así ha habido muchos ingresos por vía fiscal, por vía de impuestos. Además, hubo acuerdos con las multinacionales, con las transnacionales, para que el impuesto sobre las regalías, sobre los beneficios, fuese más alto, pero se ha usado para hacer políticas de carácter redistributivo, políticas sociales, políticas educativas, ayudas, transferencias directas, es decir, ayudas a las familias para el tema educativo, el bono Juancito Pinto, el bono de los mayores. Bueno, se han hecho políticas que, aunque desde algunos sectores de izquierda se ha planteado que podían ser clientelistas, yo sostengo que son políticas de carácter, bueno, socialdemócrata, redistributivas y que obviamente han contribuido a mejorar las condiciones de vida. Y luego se han implementado políticas
muy relacionadas con el acceso a ciudadanía. Es decir, la población indígena era una población tradicionalmente excluida de la ciudadanía, del poder político y de la participación en cuanto tal. Hubo una campaña nada más ganar las elecciones, incluso en diciembre de 2005, cuando todavía no habían accedido al poder, ya se lanzó una campaña de carnetización, es decir, había muchos cientos de miles de personas, sobre todo mujeres, indígenas, que no estaban registradas, por lo tanto no constaban en ningún sitio, por tanto no eran ciudadanas de pleno derecho, pero ha habido otras, ha habido el saneamiento de las tierras comunitarias de origen, sobre todo en el oriente, Santa Cruz, Chaco, donde hay grandes territorios de llanura, pese a que la imagen que tenemos de Bolivia sea la del altiplano, la típica, pero el 70% del país son tierras bajas, son tierras, bueno, pues, el Chaco, ese bosque seco que se da prácticamente a nivel del mar. Y en estas tierras comunitarias de origen lo que había era grandes latifundios en el que todavía había no esclavos, que había, sino que había sobre todo comunidades cautivas, es decir, comunidades que eran propietarias del terrateniente de turno. Eso existía y eso Mariátegui lo denominó como pongueaje y era un elemento más, un paso más, porque eran comunidades enteras, familias enteras por generaciones propiedad de un terrateniente. Eso se hizo, se limpió con mucha resistencia de la derecha. Se han abierto la participación política, los hombres y las mujeres indígenas y campesinos. Yo voy a hacer permanentemente esta diferencia, aunque es una cuestión de identidad. Todos los campesinos de las tierras altas de Bolivia son de origen indígena. No hay nadie blanco, como mucho hay mestizos, mestizas. Pero es una cuestión de identidad que va a ser importante en la definición del proyecto político. Se han tomado medidas que han tendido a democratizar la economía, se ha paralizado el proceso neoliberal. Hay algunas medidas que son discutibles, que se han adoptado a lo largo de estos 14 años y que tienen una visión desarrollista, eso es así y es criticable, pero sí que se han tomado medidas orientadas al modelo económico campesino que se definía en la Constitución, a las OECOMES, que son las organizaciones económicas comunitarias, que tienden a facilitar la participación de las comunidades en la toma de decisiones de carácter económico y productivo. Y luego ha habido todo un desarrollo legislativo que, por desgracia, dista mucho de que tenga una implementación real en la vida diaria de los bolivianos y las bolivianas, que tiene que ver con medidas y regulaciones vinculadas a la equidad de género, contra la violencia de género. Este ha tenido un desarrollo muy, muy importante y que la ejecución de estas medidas quizás es el aspecto en el que no se ha avanzado todo lo necesario. Como decía antes, no se ha producido esa transformación del modelo productivo. Ha habido un capitalismo de Estado que ha encontrado alianzas con transnacionales. Cuando esas alianzas no han sido posibles, es cierto que se ha expulsado alguna multinacional, pero otras es evidente que están haciendo un gran negocio en Bolivia, como es la española Repsol, en el que han aceptado pasar de un 18% que pagaban antes de impuestos sobre regalías, sobre beneficios, a un 90% que anda de media hora. Aún así el negocio es de tal magnitud que han decidido quedarse y están haciendo buenos negocios y son buenos aliados del gobierno de Evo Morales. Y además se basan en la tesis política y estratégica de largo plazo que Álvaro García Linera, el antiguo vicepresidente, ha establecido en muchas publicaciones y que es la lógica que sigue ese gobierno, y es que Bolivia se encontraba en una situación de tal subdesarrollo y de tanta pobreza que lo fundamental era desarrollar los medios de producción, desarrollar las fuerzas productivas, llegar a cierto nivel de bienestar o de capacidad productiva para a partir de entonces proceder con otros mecanismos, con otro tipo de políticas más de transformación, en términos de transformación o cambio de las relaciones de propiedad.
Esto no es nuevo tampoco, ¿no? La necesidad de desarrollar los medios de producción y las fuerzas productivas, pero bueno, en Bolivia hay muchas publicaciones desde vicepresidencia del Estado plurinacional y concretamente desde García Linera como ideólogo del proceso. ¿Y todos estos 14 años en qué situación nos abocan en noviembre de 2019? Bueno, pues obviamente después de 14 años ha habido problemas de corrupción. Hay un caso muy simbólico que es el Fondo Indígena, que es una institución creada para gestionar los recursos que venían de los impuestos de los hidrocarburos. Es una institución que conforman las organizaciones indígenas y campesinas, que hay 5 grandes matrices en el país, para gestionar para proyectos productivos, y ahí bueno, pues ha producido, como diría algún amigo boliviano, un auténtico desvergue y la situación ha trascendido. Hay alguna dirigente de organizaciones indígenas en la cárcel por este tema y eso ha afectado a la imagen del gobierno. Ha habido un punto de soberbia, es decir, había una confianza absoluta en la victoria del MAS y de Evo Morales. Eso ha relajado los mecanismos de fortalecimiento del movimiento político y de las organizaciones sociales. Cuando hablo de movimiento político hablo más de proceso que de instrumento como tal, como el MAS, porque el MAS como tal, como partido, como organización política, es una organización débil, endeble, porque su fundamento es otro. Son las organizaciones sociales. Ahora, quizá el escenario, luego vamos a ver en los retos, quizá el escenario puede ser otro con la presidencia de Evo Morales, que a partir de ahora va a ser el presidente del instrumento político. Y luego, bueno, pues otra serie de contradicciones, como decía, entre el sujeto campesino y el sujeto indígena que se han plasmado en el quehacer diario. Esto además se ha plasmado en una lucha encarnizada por el acceso a los puestos en la administración. Es decir, ha habido un objetivo de entrar al gobierno. Allí hay buenos salarios, hay poder, eso ha generado procesos de cooptación de algunos dirigentes. Bueno, son cuestiones que para este próximo ciclo el movimiento, el proceso político de cambio tiene que tomar en cuenta y aprender de ellas. Y en esta situación, con todas sus luces y sus sombras, nos encontramos en noviembre de 2019 en el que hay unas elecciones. ¿Qué pasa justo antes, en el inicio de la crisis política? Donde, desde mi punto de vista, donde empieza el problema, donde empieza a ponerse en duda esa hegemonía que hasta ese momento era indiscutible. Y es el 21 de febrero de 2016. En esta fecha se celebra un referéndum porque constitucionalmente Evo Morales y García Linera no se podían volver a presentar. Ya habían tenido 2 cargos, o sea, 2 mandatos con la nueva constitución política del Estado. Con la anterior habían tenido otro y la Constitución planteaba 2. Por tanto, ese tercero, que en realidad era un cuarto, no se podía, no era legal. Se hace un referéndum para modificar eso y permitir la reelección indefinida, la presentación a las elecciones de manera indefinida. Y el referéndum se pierde por apenas 2 puntos porcentuales, pero se pierde. A partir de ahí, el MAS y Evo Morales desarrollan todas unas maniobras jurídico-legales, político-institucionales que acaban con la habilitación por parte del Tribunal Superior Electoral de la posible presentación de esta dupla de Álvaro García Linera y de Evo Morales. De hecho, se presentan en las elecciones de 2019, pero esto permite o genera 2 cuestiones. Una, hartazgo, cansancio, malestar, desgaste del bloque que le había estado apoyando y que estaba ahí sosteniendo el proceso político, y genera malestar. Como veremos, en noviembre de 2019 no llega a generar desafección electoral, es decir, ese voto no va hacia otro sitio porque luego vamos a entrar en ello. El voto más o menos se mantiene, pero sí genera desgaste y descontento con la gestión que está haciendo. Y permite articular a la derecha. La derecha encuentra un leitmotiv sobre el cual se agrupan y permiten construir una voz unívoca en contra de Evo Morales y del MAS. Este clima de descontento desde febrero de 2016 hasta noviembre de 2019
bueno, pues se va amalgamando y va generando ¿cómo decir? Un sentimiento en la opinión pública de que políticamente la gestión no es clara, de que hay casos de corrupción, de que todo está en duda. Y esto permite que en 48 horas, en 2019, cuando se producen las elecciones, se pueda dar un golpe de Estado y en 48 horas, frente a la fortaleza del proceso político, consigan hacer que Evo Morales tenga que huir del país. ¿Qué pasa en esas 48 horas? Bueno, pues hay un proceso que viene ya, como decía, cociéndose durante unos años y sobre todo los meses anteriores, en el que se hace necesaria la participación de la Organización de Estados Americanos. El señor Almagro, que ahora ha reconocido, antes de ayer leía, que él hace una visita a Bolivia en septiembre, en octubre de 2019, en el que dice que le parece muy bien que se presente Evo Morales, que es su derecho, que ha hecho un muy buen trabajo, la derecha se echa encima y aquello nadie entendía muy bien, incluso Evo sale en las fotos un poco con cara de sorpresa, este apoyo Almagro reconoce ahora que era imprescindible para ganarse la confianza y para poder mandar la misión de observación electoral, que ha sido el instrumento clave para legitimar, para hacer creer que había un fraude electoral, como se ha demostrado posteriormente. No hubo ningún fraude electoral, el conteo en Bolivia siempre es igual, llegan las zonas urbanas en primer lugar y ese voto siempre es más favorable a la derecha y luego llegan las rurales, donde está la mayor parte de la población y donde la diferencia de apoyo al MAS y a los movimientos campesinos indígenas es bestial. Bestial, estamos hablando que en La Paz el apoyo al MAS ha sido de alrededor del 70% del voto. Eso, si sacamos de ahí la ciudad de La Paz y sacamos de ahí la ciudad del Alto, que también es parte del departamento de La Paz, el apoyo pues debe estar cerca del 90-95%. Bueno, la participación de la OEA es clave para este golpe. La participación de elementos civiles en el golpe, es decir, la derecha de Santa Cruz, de toda la media luna la media luna de Oriente, es una extrema derecha racista, xenófoba, ultracatólica, evangelista. Es decir, tienen todos los elementos, todos los juguetes para hacer el panorama completo. Participa también la policía. La policía es de las fuerzas del orden, digamos, es el sector más derechizado. Vimos hace unos años, en Ecuador, como también esto ha sido así. La policía es donde se refugian los sectores más derechistas. Y el ejército también participa. El ejército, en estos 14 años de gobierno de Evo Morales, se llevó a cabo una labor de cambio de la doctrina militar. El orden, digamos, es el sector más derechisado. Perdón, voy a silenciar esto. Que Ecuador, como también esto ha sido así. La policía es donde se refugian los sectores. Perdón, es que me estaba oyendo por el otro lado. Entonces, el ejército durante estos 14 años se ha intentado cambiar la doctrina militar, una doctrina militar que venía de la Escuela de las Américas, como todos los gobiernos latinoamericanos, y que se basaba en el nacionalismo, en el patriotismo, en el antiimperialismo, en el anticapitalismo y en la justicia social. Esto se demuestra que estos 14 años no ha sido suficiente. El ejército ha mantenido contactos, relaciones y planteamientos políticos antipopulares, antidemocráticos y en el momento decisivo el máximo responsable de las Fuerzas Armadas en Bolivia pues es quien da el golpe de mano decisivo cuando aconseja a Evo Morales que abandone el poder. Ha sido importante, y estos son esquemas que son ya más viejos que cualquier cosa, pero la participación de las multinacionales. Y esto, en este caso, en el caso de Bolivia, aunque es evidente, ha habido algunas que han tenido buenas relaciones y ha habido otras que se han visto afectadas. Y ha habido otras sobre las que no vamos a tener que esperar 50 años, como en el caso de Chile, que ya es algo claro que ha salido a la luz, lo que todo el mundo sabía, y es que IBM
había tenido un papel muy destacado en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Pues en el caso de Bolivia tenemos el caso de Tesla y de Elon Musk, que el 25 de julio de 2020, en su cuenta particular de Twitter, sale diciendo que ellos darán los golpes de Estado donde consideren necesario. ¿Cuál es la razón de esta afirmación de Tesla, del director ejecutivo de Tesla? Bueno, Tesla, como sabéis, es una multinacional que se dedica al ámbito de baterías, etcétera, los coches eléctricos, todas estas energías limpias. Estas energías limpias necesitan materia prima, obviamente, y esa materia prima, en el caso de las baterías de litio, pues hace falta litio. Y donde más hay, el reservorio más importante del mundo está en Bolivia, es el Salar de Uyuni, que es un desierto de sal que, más allá de la charla política que estamos teniendo, pues aconsejo que quien no lo conozca que pueda ir a conocerlo, porque es un paraje espectacular y único en el mundo. Es un desierto de sal, todo es sal durante cientos de kilómetros. Y, bueno, pues obviamente Tesla tiene grandes intereses en que eso se pueda explotar. El gobierno de Evo Morales nunca ha planteado que eso no se vaya a explotar. Desgraciadamente, eso va a ser así. Pero, ¿cuáles son las condiciones de esa explotación? Si va a ser a través de una empresa pública, si va a ser a través de venta a multinacionales, si va a ser a través de venderlo a precio de saldo. Bueno, eso es lo que está en disputa y que, como en el pasado, las grandes multinacionales pues han estado presentes en los golpes de Estado en América Latina y seguirán estando. ¿Qué pasa entre 2019? Es decir, el golpe triunfa, Evo Morales tiene que salir, la resistencia que hay popular al golpe pues tampoco fue tan decisiva y de hecho el golpe, el gobierno de facto se asienta y ha estado un año sin mayores conflictos políticos. Ha habido matanzas en Sabaca, en Sencata, ha habido violaciones de derechos humanos, ha habido represión política, los dirigentes del gobierno de Evo Morales, ministros, ministras, han tenido que refugiarse, pero el gobierno ha empezado a funcionar. Sí que es cierto que durante este año no han encontrado una fuente de legitimidad. Es decir, el golpe de Estado se da sobre la base de que Evo Morales ha cometido fraude, luego se demostró que era mentira, pero eso ya daba igual, y ponen a funcionar esos sentimientos más básicos de la sociedad boliviana, sobre todo de las clases medias, que es un sentimiento pues racista que viene de la época colonial y de toda la república. El indio ha sido siempre un sujeto absolutamente subordinado. No consigue encontrar un elemento de legitimidad más allá de ese inicial y no consigue movilizar a la base social descontenta con la gestión del MAS. Es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno con tics profundamente autoritarios y bueno, que realmente no consigue estabilizarse. Hay un hecho, además, muy, muy claro, que es cuando permite la policía que se queme la huipala, y la huipala es el símbolo de identidad de los pueblos indígenas, pero no solamente de los pueblos indígenas, sino de un nuevo momento en Bolivia que ponía fin a los años de racismo de la colonia, de la República, hasta el año 2005. No consiguen generar un bloque social alternativo al que sustentaba al MAS. No consiguen ampliar su base social. Luego, además, se da en un contexto de crisis de COVID que obviamente ha afectado a todos los gobiernos en el mundo, pero un gobierno sin los recursos económicos de los que ha dispuesto el MAS durante 14 años, porque los precios de las commodities han bajado, además en un momento de caída de la economía a nivel mundial, pues esto se ha acentuado. Ha habido, obviamente, una gestión muy ineficiente de todo el tema de la COVID. No es un país donde ha habido una gran afectación. También seguramente no se conoce porque hay un problema de subregistro. Pero, bueno, esto ha generado también descontento incluso entre las clases medias que querían que Evo Morales saliese de como fuese. Y ha habido casos de corrupción. Ha habido un caso de corrupción muy importante con la compra de respiradores, precisamente en el Estado español,
que ha tocado pues, al ministro de Gobierno, que es bueno, lo que viene aquí siendo el Ministerio de Defensa, y que bueno, pues ahora de hecho ha huido del país, el Arturo Murillo. Y eso, bueno, no ha permitido que, pese a que el gobierno ha estado un año sin grandes problemas y sin gran contestación en la calle, sí que ha impedido que se consolide una opción razonable de esa derecha que se supone que tiene que ser más cívica, democrática, etcétera. Pues eso no ha existido, y los sectores más ultras, los sectores más derechistas, más fascistas, pues han seguido con una presencia muy, muy importante, sin, por otro lado, generar alternativas y generar visiones esperanzadoras para la gente que estaba descontenta con el MAS. Esos disensos dentro del bloque de la derecha, ¿en qué se traducen? Pues tenemos sectores de la derecha evangélica, tenemos sectores del catolicismo más reaccionario, tenemos los sectores de fascistas puros y duros, la Unión Juvenil Cruceñista. Eso os animo a buscarlo en Internet, en Twitter, en YouTube. Y bueno, pues son organizaciones paramilitares fascistas y que bueno, pues han apostado, y de hecho hasta hace muy poco estaban apostando por un golpe de Estado militar, por un gobierno militar, así lo han defendido públicamente. Y también tenemos bueno, pues esa derecha que representaba Carlos Mesa. Carlos Mesa fue vicepresidente de Bolivia durante uno de los periodos neoliberal, el último, antes de la victoria en 2005 de Evo Morales. Era vicepresidente de Sánchez de Losada. Sánchez de Losada fue el presidente que estaba durante la Guerra del Agua y cuando se produjeron las matanzas en el Alto. Y pese a que ha estado implicado en esa lógica política, sí que es cierto que tiene esa visión social cristiana, tiene ese componente más humano, si lo queremos llamar así, es un intelectual, es un historiador, tiene esa otra visión que, bueno, permitía, y ese era el miedo desde los sectores de izquierda, era la opción de que amalgamase a la derecha. Pero hay sectores tan irredentos dentro de ese sector de la derecha, tan ultraderechistas, que por suerte ha sido imposible. Y en ese contexto llegamos a las elecciones del 18 de octubre de este año. Aquí, justo antes de las elecciones, durante este año, entre el golpe de Estado y las elecciones, el MAS rápidamente, estamos hablando en enero, estaba ya negociando con el gobierno de facto. Eso desde la izquierda, yo particularmente, yo eso no lo entendía, no lo veía, y me parecía que era un error, bueno, que en cierta forma estaban legitimando el gobierno de facto. Y yo creo que en política la autocrítica es imprescindible, y hay que reconocer que la lectura que hizo el MAS y la lectura que hizo Evo Morales y García Linera, exiliados en Argentina, fue la correcta. ¿Y cuál era esa lectura? Cuanto antes consigamos que se celebren elecciones, menos tiempo va a tener este gobierno para consolidarse, y nosotros, como MAS, nos permite aglutinar y presentar una candidatura con opciones, teniendo claro ya que Evo Morales y García Linera no podían ser. Eso ha generado críticas desde la izquierda a nivel internacional, social, pero también de los movimientos sociales, las organizaciones sociales, por ejemplo, la Confederación Bartolina Sisa, que es de las mujeres campesinas indígenas. Hubo críticas abiertas a qué estaba pasando, el MAS se estaba vendiendo, etcétera. Pero bueno, esa tesis pues ha resultado cierta. El gobierno de facto no ha podido consolidarse, y los sectores sociales han encontrado pronto un objetivo por el cual mantenerse unidos, porque ese era otro riesgo, que los movimientos sociales empezasen a esas diferencias, esas contradicciones, salir a flote y generar un problema para la vuelta al poder. Esa tesis ha demostrado cierta y ha permitido tanto que el bloque campesino indígena se mantenga unido, como que la derecha no consiga articular un proyecto conjunto y unitario. Se intentó en las elecciones, apenas un mes antes, la presidenta de facto, Yanine Áñez, renuncia a su candidatura para evitar la dispersión del voto. Como sabéis, el voto a nivel de las elecciones presidenciales, porque ha habido también a diputados y senadores, en las elecciones presidenciales,
la victoria en primera vuelta puede ser por el 50 más 1, el 50% más 1, o con el 40% con una diferencia de 10% sobre el siguiente. Y bueno, ese intento hubo por parte de la derecha. Y luego hay otra lectura también, bueno, pues que yo creo que aquí el sector del MAS que se ha exiliado en Argentina y bajo el liderazgo de Evo Morales, lo que han demostrado es un conocimiento de su realidad, un conocimiento de lo que necesita Bolivia y de la lectura política del momento, pues superior a la que desde cualquier otro estamento se ha podido plantear. Los movimientos sociales proponen unas candidaturas que están basadas pues, en David Choquehuanca, que al final ha sido vicepresidente, en Andrónico, que es un dirigente cocalero, en la gente más, en los personajes más aterrizados y más cercanos a los movimientos sociales, con un discurso más duro, más puro. Y desde Argentina, Evo Morales impone, porque así fue, además los llama a Buenos Aires, van allí a Buenos Aires con una propuesta de los movimientos sociales y cuando salen con otra, y es que el candidato a presidente tiene que ser Lucho Arce, y el candidato a vicepresidente tiene que ser David Choquehuanca. ¿Quién es Luis Arce? Que al final gana las elecciones con un 55%, me parece que lo tenía por aquí el dato, ahora lo veremos. Luis Arce viene de la izquierda urbana, es mestizo, de la izquierda urbana, proviene del Partido Socialista 1. El Partido Socialista 1 es el partido que fundó Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es, bueno, pues escritor, novelista, teórico político, bueno, pues la figura más brillante probablemente de la izquierda boliviana, pues probablemente del siglo XX. Fue asesinado en el golpe de Estado del 82 de García Mesa. ¿Y qué tiene Luis Arce? Bueno, Luis Arce ha sido ministro de Evo Morales, ministro de Economía, durante prácticamente todo el gobierno, excepto un año, que además un año por enfermedad, porque tenía un cáncer de riñón. Es el protagonista del milagro económico de Bolivia y el milagro económico se basa pues, en una política económica, como mencionábamos antes, de carácter socialdemócrata, pero que realmente bueno, pues ha gestionado el país, elimina la deuda, sin déficit fiscal, políticas redistributivas, las reservas crecen, bueno, pues una política que realmente bueno, pues ha funcionado manteniendo algunos privilegios de algunos sectores de la burguesía, pero bueno, pues ha sido así. Es un perfil pues de carácter tecnocrático y hay un elemento que yo creo que es una de las cuestiones fundamentales y es que no representa ningún reto al liderazgo de Evo Morales, no es un desafío, es decir, es un personaje tecnocrático que permite conectar con las aspiraciones de la clase media urbana, de izquierdas, progresistas, y permite además, por su vínculo con los gobiernos de Evo Morales, consolidar y fijar el voto de los movimientos sociales, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas. Es decir, en un combo encuentran bueno, pues el candidato perfecto y, de hecho, así. El resultado ha sido indudable. Y en la vicepresidencia es esa concesión a esos sectores más puros del indigenismo, que es David Choquehuanca, que es un intelectual aymara, fue canciller con Evo Morales durante prácticamente todo el gobierno, excepto los 2 últimos años. En los 2 últimos años, en 2017, él va de secretario general del ALBA, él está en Cuba, Evo Morales, así se leyó en su momento, en un proceso en el que bueno, estaba en duda, después de la pérdida del referéndum en febrero de 2016, si iba a poder presentar o no, a David Choquehuanca lo saca de Bolivia y lo manda al exterior, a puestos importantes, pero lo quita un poco de la circulación. Eso se leyó como, bueno, pues como una lucha por el poder en el seno del MAS, en el que Evo Morales aparta a uno de los posibles candidatos a sucederle. Y es una persona que tiene gran prestigio entre los movimientos campesinos y sobre todo desde los sectores más indígenas. Y bueno, pues la derecha va desunida. Por un lado va Carlos Mesa, que como decía representa esa derecha más democrática, más
sensible a la realidad social del país. Y va Luis Fernando Camacho, que es bueno, pues un representante claro de los sectores fascistas de la derecha evangelista de Santa Cruz y que bueno, al final ha sacado, creo que era un 14%. Tiene cierta representación. La mayoría que se ha sacado en diputados y en senadores no es suficiente, no llega a los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero permite permite gobernar con cierta estabilidad. Y en este punto, y como último bloque, nos encontraríamos los retos que presenta el país, que tiene que abordar el MAS en este momento para dar continuidad al proceso de cambio que se inicia en 2005. Hay uno que es, bueno, pues hay una crisis económica global. Estamos viendo algunos efectos todos los días, ¿no? En tanto en cuanto la demanda de los países del centro y de los países del centro-periferia se va a ver reducida porque la actividad económica se ha reducido, pues eso va a afectar a los países que son exportadores netos de materias primas, entonces eso va a provocar una reducción de los ingresos por vía fiscal, por tanto, la liquidez y la disponibilidad de recursos para el establecimiento de políticas redistributivas pues va a ser limitado. Esta crisis además ha afectado de manera muy clara, muy directa por las medidas de confinamiento y las medidas de restricción de movilidad, es a la economía informal. La economía informal en Bolivia pues representa alrededor del 60-70% de la fuerza laboral y bueno, estos sectores se han visto muy afectados. Y luego la gestión del litio. Bolivia está ante una disquisición en el que tiene que usar el litio, va a ser una materia prima muy demandada, tiene la presión de las multinacionales, tiene la presión de encontrar esos ingresos fiscales que permitan desarrollar políticas de carácter redistributivo. Tiene además un mandato claro de un gobierno, de un Estado que cuida el medio ambiente y la explotación del litio pues va a provocar efectos graves en el medio ambiente en Bolivia. Bueno, y por otro lado es una palanca económica que es muy difícil de rechazar. Entonces, bueno, esas cuestiones van a afectar de manera clara a la gestión del litio y cómo lo va a gestionar el gobierno boliviano. Otro elemento claro, mencionaba antes, es la convivencia de liderazgos, es decir, cuál es el rol de Evo Morales de aquí en adelante. Bueno, pues en principio, de hecho, a día de hoy, yo creo que todavía no ha aparecido por la paz. Evo Morales hizo su entrada por el sur, por la Quiaca, ha llegado hasta Cochabamba, ha sido nombrado presidente del MAS y parece claro que quieren mantener esa diferencia y que, bueno, que Arce dirija el gobierno y él el MAS. El conflicto se va a dar. La cuestión es cómo son capaces de gestionarlo para no erosionar el proyecto político. Luis Arce no representaba un desafío al liderazgo de Evo Morales, pero el triunfo que ha tenido con un 55% quizá puede cambiar un poco el panorama. Y luego está la incógnita de David Choquehuanca, todo esto con miras a las elecciones en 2025 en las que hay que definir la candidatura. Y en Bolivia, en América Latina en su conjunto, pero en Bolivia especialmente, las campañas electorales pues empiezan al día siguiente de que acaba la elección. Así que, bueno, es uno de los elementos que puede aumentar las tensiones internas dentro del bloque, que se ha demostrado que es un bloque hegemónico de poder y que si hacen bien las cosas pueden estar muchos años en el gobierno. Otro elemento clave, lo hemos mencionado anteriormente, es la síntesis de la contradicción campesino-indígena, cómo consiguen elaborar esa síntesis cuando el liderazgo de Evo Morales adquiere otro papel y otro rol y ya no es el líder del partido, del gobierno, líder internacional. Bueno, hay que ver cómo esa lucha por el poder interno entre los diferentes sectores no erosiona el proyecto de cara al exterior, no erosiona su hegemonía en la sociedad, como tiene en este momento. Cómo van a gestionar a nivel interno esa necesidad que desgraciadamente están planteando y bueno, por las conversaciones que he podido tener estos días y estas semanas,
pues hay una disputa, hay una guerra civil abierta en algunos frentes del MAS por el acceso a determinados puestos, como sabemos, no solamente los ministerios, sino las empresas públicas. Y, bueno, parece que se están repitiendo estas tendencias, estas dinámicas. Y bueno, si definir si el proyecto político va a seguir avanzando o se va a quedar estancado, por decirlo de otra manera, en un capitalismo de Estado con participación privada en el que se hacen políticas redistributivas, o si se va a avanzar en la definición de otras formas de propiedad más basada en la propiedad comunitaria, campesina, etcétera. Un reto evidente es fortalecer a las organizaciones sociales. El movimiento social en Bolivia es muy rico. Hay 5 confederaciones que se llaman, que representan la base social del MAS. Son 5 organizaciones. Hay 3 campesinas, SESU-CB, Bartolinas e Interculturales, y luego hay 2 que son indígenas, que son CONAMAC y son CIDO. Estos movimientos sociales, estas organizaciones, durante el gobierno de Evo Morales, se han debilitado porque han estado demasiado vinculadas, demasiado relacionadas y con poca capacidad de autonomía y poca capacidad crítica hacia el gobierno. Hay que entender también que forman parte del instrumento político, pero se ha demostrado que cuando ha venido el golpe de Estado, en el momento que la gente cercana al gobierno ha salido, los puestos de representatividad y los cuadros intermedios han salido, los movimientos sociales se han visto desarbolados. No se debería situar como objetivo fundamental la entrada en puestos de la administración pública, porque se ha demostrado que eso descapitaliza los movimientos sociales y hay que mantener cuadros fuertes en esos movimientos sociales para mantener capacidad crítica y mantener capacidad de movilización. El otro reto es la relación con el ejército y la policía. Se ha demostrado que lo que se hizo durante 14 años no fue suficiente, que cuando llegó el momento de la verdad le doblaron la mano y tiene un reto. Ha cambiado ya, Luis Arce ha cambiado toda la cúpula militar. Lo que hay que ver es, bueno, cómo eso va a tener continuidad y cuál va a ser la situación, porque, bueno, estamos viendo que las Fuerzas Armadas en toda América Latina, en Europa también, pero estamos aquí en el país en el que estamos, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas juegan un papel reaccionario, excepto casos muy contados, como puede ser el caso de Venezuela, que con toda la crítica, todas las cuestiones que se puedan criticar del proceso venezolano, obviamente las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en el sentido contrario a lo que juegan normalmente, y en el caso de Bolivia pues hemos visto que ha sido así. Hay que consolidar la doctrina antiimperialista, democratizar las Fuerzas Armadas, promocionar nuevos mandos. Bueno, tienen un reto importante porque lo que parecía que no iba a pasar, pues pasó, y obviamente si ha pasado después de 14 años, pues puede volver a pasar cuando se vuelvan a dar las condiciones. Tiene otro reto, y es cómo se va a aplicar la justicia en relación a lo que ha pasado durante el año del gobierno de facto. Hay que aplicar procedimientos de justicia, de reparación, de garantías de no repetición por las violaciones de derechos humanos que ha habido en Bolivia. Hay dos cuestiones muy significativas, como son las dos matanzas, la de Sencata en el Alto y la de Sacaba en Cochabamba. En Sencata fueron los milicos los que dispararon a la gente directamente y la policía, y en Sacaba igual, pero además con el agravante que fue desde helicópteros, y fue un desastre. Algunos ministros han huido, entonces va a ser difícil esa aplicación de justicia. Están en Brasil, que obviamente ahora mismo es el refugio del fascismo a nivel regional. Y hay un elemento que yo creo que es el fundamental, es cuáles son los compromisos que el gobierno actual, el MAS, Evo Morales no, pero sí Luis Arce concretamente, cuáles son los compromisos que se han alcanzado con determinadas fracciones de la burguesía boliviana para que el MAS se pudiese presentar a las elecciones. Uno de los intentos del gobierno de facto fue quitarle la personería jurídica al MAS. Se escudaron en que Luis Arce, en una entrevista en la televisión unos días antes de las elecciones, había publicado
había dado datos de una encuesta interna que están prohibidas en Bolivia, que las encuestas internas los partidos las publiquen. Intentaron quitar la personería jurídica y al final eso no pasó. Hay sospechas de que, obviamente, ha habido negociaciones para que eso no pasase. Esos compromisos llegan hasta los responsables de las matanzas, hasta los responsables de derechos humanos. Bueno, pues es algo que se va a ver en las próximas semanas, meses, a lo largo de 2021. Y ya para acabar, con esto ya sí que acabo, el nuevo gobierno del MAS, el gobierno de Luis Arce, tiene un escenario regional más complejo que el que encontró Evo Morales. Evo Morales sube al poder en medio, en plena ola de gobiernos progresistas, de izquierdas, como le queramos llamar, pero que obviamente generaban un entorno mucho más proclive y mucho más positivo para desarrollar políticas en favor de las mayorías sociales. Y la realidad ahora es otra. Pues tenemos el gobierno argentino, que se ha comportado como un gobierno digno en la cuestión boliviana y que responde a los sectores de izquierda del peronismo, el kirchnerismo y estos sectores más vinculados con la base social, con las organizaciones sindicales, pero que tienen sus límites, obviamente. Venezuela va a seguir siendo un aliado de Bolivia. Además, Venezuela necesita urgentemente que a nivel regional el clima cambie, pero Venezuela económicamente está exhausta y con un papel a nivel regional mucho más limitado que en los últimos años porque los problemas internos lo impiden. Tenemos a Uruguay, que es el Frente Amplio es algo gobierno tibio, sin grandes alaracas y bueno, pero que al menos no va a jugar un papel contrario y un papel de oposición permanente al gobierno del MAS. Y luego pues tenemos algunas esperanzas, como puede ser Chile, no por el gobierno actual, obviamente, sino por el proceso político y social que se está viviendo con la nueva constituyente, puede generar esperanza y Chile para Bolivia es clave, no solamente por la negociación por el acceso al mar, sino por las relaciones de vecindad que tienen y de nexos políticos. Perú, en el que el movimiento social ha conseguido echar abajo al último presidente, pero desgraciadamente los años de conflicto interno impiden que una organización de izquierda pueda liderar y aglutinar. Sendero Luminoso liquidó las posibilidades de organización de la izquierda peruana y ojalá este momento sirva para consolidar o para generar otra dinámica en ese sentido. Ecuador, pues Lenín Moreno ha sido lo que todos sabemos, pero bueno, hay elecciones ahora en febrero de 2021 y hay opciones de que el clima cambie y que gane la opción más a la izquierda. Y luego tenemos tres países pues, que responden a la ola del populismo de derechas, del fascismo latinoamericano, como son pues, el Brasil de Bolsonaro, como es Colombia, con Duque y toda la violencia que se vive en el país, y como es Paraguay, con Mario Abdo Benítez. Bueno, pues son estados que están controlados por la derecha reaccionaria, autoritaria, neoliberal, en síntesis, negadora de derechos y que van a hacer todo lo posible porque el gobierno de Bolivia tenga todas las dificultades para que vuelva a la derecha. Estos son un poco los retos. Bueno, tenemos que seguir analizando, seguir pendientes, seguir apoyando y seguir muy de cerca todo lo que pasa en Bolivia porque representa, desde mi punto de vista, un ejemplo de articulación de un proceso hegemónico, de la construcción de un bloque de poder realmente alternativo, realmente transformador, pese a que la acción de gobierno no haya ido tan lejos como debería haber ido o como nos gustaría que hubiese ido, porque sabemos que la dialéctica del poder pues no siempre se puede llegar hasta donde los movimientos quieren. Nada más por mi parte, agradecer a todos los compañeros y compañeras y nada, si hay alguna pregunta y se puede apoyar, pues encantado. Es que ricasco. Bueno,
Gracias, Antonio. Te voy a pasar un poco las preguntas. Algunas de ellas ya las has contestado en la propia exposición. Lo primero, decir que hay unas palabras de agradecimiento sobre tu intervención, diciendo que les ha servido para situarse más en la realidad sociopolítica del país, que les ha permitido entender mejor cuál es la situación. Bueno, y entonces en ese sentido te agradece de todo el mundo tu claridad en la intervención. Las preguntas que aparecen voy a planteártelas del uno, a ver si puedes contestar. ¿En qué puede influir la pérdida del gobierno de USA del triunfismo? Es decir, que el papel de las elecciones en estos momentos en Estados Unidos con lo de Trump, que supondría una segunda. ¿Crees que viendo los resultados de Bolivia, Chile y Brasil, estos son un punto de inflexión frente a la derechización nacional populista y religiosa en Sudamérica? Es una pregunta más. Bueno, hay otra sobre cuáles son las perspectivas políticas a medio plazo. Creo que en gran parte las has contestado. Y alguna más por aquí. Bueno, hay un par de preguntas planteando, bueno... en los países de América Latina. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto al punto de si puede suponer estas victorias, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en las subnacionales de Brasil, Argentina también hace poco, si puede suponer un punto de inflexión, bueno, yo creo que hay que interpretar estos procesos como procesos dialécticos, procesos en los que, bueno, en los que nada está finalizado, todo está en movimiento, porque la ola progresista parecía que había venido para quedarse y, bueno, pues lamentablemente hemos visto cómo se puede acabar con un proceso político de izquierda en muy poquito tiempo. Entonces, ojalá suponga un punto de inflexión en cuanto a la moral de la izquierda a nivel regional, que se había visto muy tocada por las victorias de la extrema derecha en prácticamente todos los países, pero sin pensar que es una victoria definitiva, porque yo creo que García Linera lo sintetiza muy bien en uno de sus textos, que además lo plantea expresamente, y ahora en las últimas charlas que estaba dando en Argentina lo plantea así, y es que el deber de todo revolucionario es caer, levantarse, resistir, caer, levantarse, resistir, caer, levantarse, resistir, caer. Y esto, pues desgraciadamente es así. La derecha en América Latina quizá ha sido un error de la izquierda en su conjunto. No duerme, no descansa, puede solamente irse a sus cuarteles a replegarse, pero no paran de trabajar y no paran de intentar quebrar los gobiernos de izquierda progresista o que amenazan, ya sea levemente, sus tasas de ganancia o las tasas de ganancia que la burguesía considera que son las justas y las adecuadas y que satisface su necesidad de lucro. Bueno, es un punto de inflexión, ojalá, y hay que mantener la tensión porque volverán otros momentos en los que la derecha intentará romper el proceso democrático. En cuanto a las perspectivas a medio plazo, bueno, ahí en los retos se han planteado algunas posibilidades. El clima internacional no es el mejor en el plano económico para el ingreso vía fiscal, vía impuestos de las exportaciones de materia prima, petróleo, gas y litio. A nivel interno hay muchas cuestiones por dirimir, tanto a nivel interno del proceso del bloque hegemónico
como a nivel de la sociedad boliviana. Comentaba, no es anecdótico, todo el sector informal, de la economía informal en Bolivia, la gente que sale a vender la comida en la calle, libros en la calle, eso es una cuestión muy, muy tradicional o muy típica de Bolivia, sobre todo de La Paz, en la que salen compuestos a vender libros a la calle. Bueno, toda esa gente ha sufrido mucho. Es muy difícil gestionar pues transferencias directas, subvenciones, etcétera, porque son sectores que ni siquiera están registrados y bueno, ahí tiene un reto muy importante y es buena parte de la base social del MAS. Y en cuanto a por qué no ha habido mayor resistencia, yo he apuntado alguna cuestión, mayor resistencia al golpe, yo he apuntado ahí alguna cosita, se podría profundizar mucho más, pero ha habido cuestiones, por ejemplo, en el primer momento en el que Evo Morales y García Linera salen del país, en el que yo entiendo perfectamente por qué los iban a matar. El objetivo es, además, Luis Fernando Camacho, el candidato de la extrema derecha, así lo ha planteado. Si los encuentran, los matan. Porque sabían que Evo Morales representa un símbolo y los símbolos hay que acabar con ellos para acabar con las esperanzas de la gente. Esa salida en algunos sectores del movimiento social, de las organizaciones campesinas, se sintió como una traición, en cierta forma. Es decir, nosotros estamos aquí encerrados, ocultos porque nos van a matar y este se va y entonces nos deja solos y, bueno, también en esa lógica un poco, bueno, paternalista sobre la que se ha construido el liderazgo de Evo Morales, que como todo hiperliderazgo es o yo o el caos y bueno, pues así lo sintieron. Se ha demostrado que después de Evo Morales no ha venido el caos, que el proceso tiene mimbres, pero que necesita dirimirse muchas cuestiones y vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro. Pero eso generó en un primer momento cierta desarticulación. La represión que se desató fue muy grande, muy dirigida. Querían liquidar a los dirigentes más destacados, a las dirigentes más destacadas. Eso se consiguió parar, hubo cierta resistencia, no fue toda la que yo, por ejemplo, hubiese deseado o hubiese esperado, pero sí hubo cierta resistencia que permitió que aquello no fuese a más. Y por otro lado, todo el proceso de negociación, de diálogo, de más bajo cuerda que se dio entre el MAS y entre el gobierno de facto y los sectores de la derecha, impidieron por un lado que la resistencia fuese mayor en la calle, es decir, que hubiese una salida a lo loco o a por todas, digamos, de parar el golpe en la calle, y lo que se optó, liderado por el MAS y liderado por Evo Morales, era que había que aguantar y que había que intentar que se convocasen elecciones lo antes posibles, porque esas elecciones les daban la opción de volver al poder por la vía democrática, por la vía electoral. Como decía antes, se demostró que esa tesis era cierta y así ha sido. ¿Eso implica que en la próxima, cuando ocurra, que desgraciadamente es muy probable que vuelva a ocurrir, tiene que ser igual? Bueno, por eso yo mencionaba que el fortalecimiento del movimiento social de las organizaciones es clave para, bueno, pues para generar esa renovación de cargos, renovación de liderazgos, que siga fortaleciendo el movimiento social, el bloque hegemónico y que ante los embates de la derecha pues haya una resistencia fuerte y que actúe de manera preventiva para que la derecha, la burguesía y sus conexiones internacionales pues no vean la ocasión de no generar las condiciones para dar otro golpe de Estado en Bolivia. Bueno, pues muchas gracias. No hay tiempo para más. Has contestado las preguntas. Darte las gracias, Antonio, por la gran exposición que nos has hecho. Las gracias también a los que han estado escuchando y recordarles que esta es una primera charla dentro de un ciclo de lo que podríamos denominar América, un continente vivo, que el sábado que viene tendremos otra con un compañero
con Marcos Álvarez, sociólogo y escritor chileno, para plantearnos los retos que supone en estos momentos la lucha continuada contra el pinochetismo y por una nueva constitución. A ver qué conecta con lo que ha planteado Antonio de la importancia de Chile para toda la situación del cambio en América Latina. Y una siguiente que tendremos sobre las elecciones en Estados Unidos y la realidad en Puerto Rico, porque contaremos con Rafael Bernabé, que es senador electo del Parlamento puertorriqueño y, con representación también en el Parlamento de Estados Unidos, en la medida que son estados asociados. Daros las gracias a todos y perdonar por los problemas técnicos que puede haber a veces, porque algunos no son culpa nuestra, otros sí, porque todavía no manejamos bien este medio. Y la pandemia nos está obligando a aprender de forma acelerada. Muchas gracias a todos y, ahora a tomar el vermutillo quien pueda. Venga, salud. Es que ricasco, Miquel, es que ricasco, salud.